Así que las hormigas que viven aquí, hormigas tejedoras de 6 milímetros de largo, tienen que hacer sus nidos ellas mismas. Los construyen con hojas. Convierten las hojas en cámaras verdes con pisos, paredes y techos. La forma en que lo hacen es con un pegamento. Primero, algunas de las hormigas se convierten en broches de seguridad vivientes, juntando las hojas y sosteniéndolas. Ese es uno de los equipos. A continuación vienen las tejedoras. Recogen larvas, sus hermanas aún no formadas, las llevan a las uniones y las usan como lanzaderas vivientes, como pequeñas pistolas de pegamento. Las estimulan para secretar redes de hilos de seda pegajosa que mantienen las hojas unidas. Sin ninguna supervisión aparente, las hormigas saben exactamente dónde pegar las hojas y dónde aplicar la seda. Hay 500,000 de hormigas en la colonia, pero se comportan como si fueran todas parte de una sola mente, cada una haciendo lo que se necesita de manera correcta para construir complejos de cámaras y corredores con hojas vivientes. ¿Qué clase de animales son estos? ¿Qué tipo de inteligencia? ¿Qué es una hormiga? Es un insecto. Un insecto social del mismo grupo de las abejas y las avispas. Un humano pesa alrededor de 10 millones de veces más que una hormiga individual. Pero como las hormigas superan por mucho en número a las personas, todas las hormigas del mundo pesan más o menos igual que toda la gente. Pero mientras que solo hay una especie de humanos, hay miles de especies diferentes de hormigas. Cada una es un especialista refinado, exquisitamente adaptado a su propio nicho ambiental particular. Pero todas las especies de hormigas tienen el mismo diseño corporal básico. Es el mejor para su mundo miniatura. Pero es un diseño que las ha mantenido pequeñas. Como insectos, tienen 6 patas y 3 segmentos corporales: cabeza, tórax y abdomen. Y como todos los insectos, las hormigas llevan su esqueleto por fuera. Este exoesqueleto es una armadura dura e impermeable que soporta y protege. Las hormigas respiran por sus costados a través de válvulas llamadas espiráculos. Cuando abren, el aire fluye hacia el interior, circula a través de una red de tubos y fluye hacia afuera nuevamente. Cada célula recibe su oxígeno directamente. Este es el sistema de aire acondicionado interno. Las hormigas también tienen un sistema de desinfección, un par de glándulas metapleurales que rocian un antibiótico y mantienen tanto a la hormiga como a la colonia libre de gérmenes. Solo las hormigas tienen esto. Las hormigas, de hecho, son pequeñas fábricas químicas. Toda una batería de glándulas produce señales o feromonas, que son el comando en la comunicación entre hormigas. Las hormigas envían mensajes trazando un camino con estas sustancias químicas. Otras hormigas lo captan con sus antenas, recubiertas de pequeños órganos sensores capaces de leer los complejos mensajes químicos. También están los ojos. Están compuestos de cientos de pequeñas lentes que producen una imagen en mosaico del mundo. Las mandíbulas de la hormiga son sus principales herramientas. Moldeadas del duro exoesqueleto, vienen en todas las formas imaginables. Su tamaño y diseño nos dicen mucho acerca del estilo de vida de una hormiga. Las mandíbulas son tan importantes para una hormiga como lo son las manos para nosotros. Dependiendo de la especie, pueden funcionar como cualquier cosa, desde tijeras a horquillas o alicates. Apreciar realmente la variedad que hay entre las hormigas significa observarlas de cerca. El profesor Edward Wilson de la Universidad de Harvard ha observado a las hormigas la mayor parte de su vida. Es fácil pensar que todas las hormigas son parecidas. Es decir, después de todo, las estamos viendo desde acá arriba. Desde allá abajo, uno es como Godzilla viendo a los habitantes de la ciudad de Nueva York. Pero de hecho, estas pequeñas criaturas son sorprendentemente diferentes unas de otras, de una especie a la otra. Una hormiga es típicamente tan diferente a otro tipo de hormiga como un lobo lo es de un tigre o incluso de un rinoceronte. Alrededor de 10.000 especies de hormigas son conocidas por la ciencia y probablemente hay otras 10.000 más esperando a ser descubiertas.
El grupo más grande y abundante es el de las hormigas Phaidoli. Durante los últimos 10 años, el profesor Wilson ha estudiado, dibujado y descrito las 625 especies que conforman este grupo. Más de la mitad son nuevas especies, y él es la primera persona en observarlas realmente a detalle. Entre ellas, ha descubierto hormigas con adaptaciones extrañas y maravillosas. Permítanme darles un ejemplo. Dos de las especies que estoy describiendo ahora tienen características anatómicas que son simplemente asombrosas. Esta es una especie que tiene 5, cuéntenlos, 5 cuernos al frente de su cabeza. Los utiliza, supongo, como un dispositivo magullador. Son 2 cuernos que salen de aquí, otros 2 que salen de acá y uno que sale de la nariz, en medio. Esto fue tan inusual que la nombré Phaidoli mirabilis, la Phaidoli milagrosa. Quizá exageré un poco, pero pensé que era una realmente maravillosa. Aquí hay otra. Esta especie tiene cabeza en forma de plato. Es totalmente diferente de esta otra. Tiene grandes cerdas alrededor de toda la cabeza, pero que salen alrededor de la boca como un bigote. A esta decidí llamarla Phaidol mistax. Mistax significa bigote, la Phaidol con bigote. Acérquense lo suficiente a una hormiga y podrían casi ser de otro planeta. Han evolucionado formas y estructuras más allá de la imaginación humana. Lo que todas las hormigas tienen en común es la sociedad. Estas son hormigas de madera. Son forrajeras, depredadoras, que salen, buscan alimento y lo traen de regreso al nido. A pesar de que cada hormiga es fuerte, capaz de cargar el doble de su peso corporal, muchas de las presas son demasiado grandes para una sola hormiga, en cuyo caso hay trabajo en equipo. No es el tamaño, no es la velocidad, ni siquiera es la fuerza lo que hace a las hormigas lo que son. Es esto, el trabajo en equipo, cientos de miles de insectos que cooperan, esparciéndose a través del suelo selvático, como un enorme tracto digestivo, jalando cualquier cosa comestible hacia las entrañas de su nido. Las trabajadoras nodrizas dentro del nido no salen a cazar, se quedan en la obscuridad subterránea. Las hormigas no pueden comer alimentos sólidos. Estas hormigas forrajeras se alimentan de los fluidos corporales de su presa. Cada una toma el alimento que requiere para sí misma. El resto se almacena en una parte de sus entrañas llamada el estómago social. Este alimento se comparte. Lo abastecen las trabajadoras nodrizas y lo hacen a través de una especie de beso. Las hormigas enganchan sus mandíbulas y el líquido es pasado gota por gota de la hormiga nutriente a la boca de su hermana hambrienta. Una de las fuerzas de una colonia de hormigas es lo dispensable de cada hormiga individual. Matar a una colonia, matando a las trabajadoras, es más que imposible. Pero una hormiga de la colonia es absolutamente vital. La reina. Utilizando el esperma que almacenó cuando se apareó, es la madre de todos y el futuro de todos. Una máquina manufacturera de hormigas, a la cabeza de una cinta transportadora de huevecillos. Los huevecillos son cuidados por las trabajadoras nodrizas. Estos huevecillos de hormigas de madera permanecen pegados para ser cargados fácilmente como un bulto. La criatura que emerge de un huevecillo de hormiga no se parece en nada a una hormiga. Lo que empolla es la forma de una larva de hormiga. La etapa de bebé, una máquina comedora diseñada exclusivamente para crecer. Y conforme crece, desecha su piel para revelar una nueva piel por debajo. Esto sucede 3 o 4 veces hasta que termina de comer y la larva se prepara para la siguiente etapa de su vida. Esta es la crisálida,
y desarrollándose dentro de la bolsa de dormir de seda protectora está una hormiga reconocible. A lo largo de todo este proceso, las hormigas nodrizas cuidan de sus hermanas menores, produciendo una corriente estable de trabajadoras hembras frescas, pero estériles. Pero una vez al año, cada año, producen otro tipo de hormiga. Hormigas con alas. Hormigas capaces de sexo. Son los machos y hembras fértiles que dispersarán la herencia de la colonia más allá de este nido. Son las que hacen invencibles a las hormigas. Un día de julio en el norte de Arizona, una colonia de hormigas cosechadoras está haciendo lo que todas las colonias hormigas cosechadoras en el norte de Arizona están haciendo hoy. Están lanzando. La casta real, una vez al año, surge del suelo y comienza a volar para buscar a individuos de otras colonias y aparearse. Es una revoltura, mientras los machos batallan para fertilizar a las jóvenes reinas potenciales. Y entonces, habiendo hecho lo único que tenían que hacer en la vida, los machos mueren. Todos. Las jóvenes reinas también mueren en grandes cantidades, pero algunas encuentran justo el tipo de suelo fresco, escarban y comienzan a poner huevecillos que darán lugar a nuevas colonias. ¿Cómo llegó a ser un sistema como este? Alguna vez, en los primeros días de la Tierra, los insectos eran los únicos animales terrestres. También eran los únicos animales en el aire. Al menos 100 millones de años antes de que aparecieran las aves y los murciélagos en el escenario evolutivo, los insectos ya tenían alas. Y uno de ellos era la avispa, una avispa solitaria, viviendo como muchas avispas que aún existen ahora, picando y dejando a presas paralizadas para comerse a sus crías. Con el tiempo, algunas de estas avispas comenzaron a construir sus nidos en grupo, probablemente para ayudar a ahuyentar a depredadores. Sin embargo, aún eran esencialmente solitarias, y sus crías abandonaban el nido tan pronto podían volar. Entonces, millones de años después, aparecieron avispas, cuyas crías, hijas, no volaron de los nidos. Crecieron ahí y ayudaron a su madre a criar a más hijas. Se volvieron puramente las ayudantes de su madre, y ellas mismas no reproducían. Con el tiempo, estas avispas comenzaron a parecerse más a las hormigas. Perdieron sus alas y desarrollaron glándulas desinfectantes para que el vivir amontonadas bajo tierra no fuera una invitación a las enfermedades. Sin embargo, se aferraron a sus poderosas mandíbulas y aguijones y eran las depredadoras más feroces existentes para cuando aparecieron los dinosaurios. Las hormigas no solo vieron a muchos dinosaurios individuales ir y venir, presenciaron el final de toda la dinastía de los dinosaurios, y las hormigas han reinado el mundo desde entonces. Si la habilidad para comunicarse ha hecho de la sociedad humana lo que es, ha hecho lo mismo para la sociedad de hormigas. El profesor Edward Wilson. Con frecuencia me preguntan, ¿las hormigas realmente se comunican unas con otras? Y la respuesta es desde luego que sí. Pequeños animales que viven en el suelo tienen que comunicarse con sustancias químicas. Cuando eres así de pequeño, estás en la oscuridad gran parte del tiempo, en espacios cerrados. Y es difícil, obviamente, comunicarse por vista. Es difícil desarrollar sistemas que permiten comunicarse por sonido. Las hormigas han desarrollado un elaborado sistema de comunicación química, probablemente el más complejo en el reino animal, y tan cercano a lo que podría ser el tipo de sistema de comunicación que uno encontraría en otro planeta. En uno de los primeros experimentos, pude localizar la glándula al final del cuerpo del abdomen de la hormiga fuego. Tengo aquí una colonia de la cual pude extraer el material que las hormigas usan para trazar los caminos de olor que ellas siguen. Cuando la sustancia es colocada como camino artificial, le dice enormidades a la hormiga. A pesar de que las hormigas se comunican usando visión, vibración y tacto, al menos un 90% es químico.
1 miligramo de esta sustancia química podría conducir a una columna de hormigas 3 veces alrededor del mundo. Es un sofisticado lenguaje de olor, un vocabulario completo de señales y mensajes químicos. Las hormigas detectan olores en una forma que es obvia cuando lo piensa uno, y lo hacen con sus sensores, las antenas. Estos apéndices en la cabeza que están constantemente en movimiento, barriendo atrás y adelante, arriba y abajo. Están encrespados con órganos de olfato muy sofisticados para detectar un amplio rango de rastros mínimos de sustancias químicas. Pueden barrer las antenas dentro y fuera de campos de olor y saber hacia dónde dirigirse, dependiendo de dónde viene el olor, y son muy sofisticadas en distinguir grandes números de sustancias químicas de esa manera. Un uso para el exquisito sentido del olfato es distinguir a un local de un intruso. Todos los miembros de esta colonia de hormigas tejedoras huelen igual. Hormigas tejedoras de otras colonias, a pesar de ser de la misma especie y verse exactamente iguales, huelen sutilmente diferente. Lo que le sucede a una hormiga con esa diferencia no es sutil. No importa cómo te ves, siempre y cuando tengas ese olor de membresía. Un hecho que la araña brincadora aprovecha para alimentarse. Ha desarrollado la habilidad para imitar el olor de la colonia de hormigas tejedoras con las que vive. Puede entonces rondar libremente entre las hormigas, escogiendo y eligiendo comidas jugosas. Las larvas gordas y suaves son las mejores. Una hormiga tejedora confronta lo que, hasta donde le concierne, es una de sus hermanas. La hormiga solo cumple su trabajo de cargar una larva de un lugar a otro. Pero he aquí una hormiga hermana que es más grande y fuerte de lo que debiera ser. Y haciendo algo que no debería estar haciendo. Pero el olor es genuino, y aunque hay causa para confusión, no la hay para alarma. Sin embargo, a pesar del falsificador ocasional, el olor es abrumantemente útil para una hormiga. Excepto aquí. No sirve de nada en el Sahara Oriental, donde los olores delicados son instantáneamente quemados por el sol. Pero eso no detiene a estas hormigas, llamadas cataglyphis, de forrajear. Nada las detiene, ni temperaturas de 54 grados centígrados, ni la arena ardiente. Las hormigas buscan criaturas que han sucumbido al agotamiento por calor. Cuando encuentran el alimento, la hormiga debe volver a casa lo más rápido posible para evitar una muerte similar. Perderse podría ser letal. Pero ¿cómo encuentran su camino? Eso es lo que este equipo de estudiantes de la Universidad de Zúrich, bajo la supervisión del profesor Rüdiger Wenner, intentan averiguar. Pudiera parecer que se preparan para un gigantesco juego de ajedrez. Pero en realidad es como una gigantesca hoja cuadriculada. Y es usada para seguir y registrar a las hormigas del desierto mientras buscan alimento. Debe hacerse a la hora más calurosa del día, porque es la única hora en que salen las hormigas. Lo que muestra es que cuando una hormiga está buscando alimento, serpentea y se detiene regularmente. Pero cuando haya algo, se dirige a casa en línea recta. Entonces, ¿cómo sabe en dónde está su casa? Recuerden que no hay camino químico para recordarle la dirección. El profesor Wenner ha estudiado a las hormigas cataglyphis durante 20 años, desarrollando su teoría de que tiene algo que ver con la luz. Y es más, tiene algo que ver con el cielo. El filtro anaranjado con ruedas del profesor Wenner altera la forma en que la hormiga ve el cielo.
Lo que hago aquí es investigar cómo las hormigas hallan su orientación a casa. Para esto deben usar una brújula de manera similar a como nosotros usamos una brújula magnética para hallar nuestra orientación a casa. Pero las hormigas usan una brújula de luz celeste, una brújula basada en un patrón en el cielo que es invisible para nosotros. Si uno ve al cielo, para uno es uniformemente azul. Pero la hormiga ve un patrón, una estructura en el cielo, y esta estructura se llama físicamente el patrón de luz polarizada. Usando su sistema de navegación por luz celeste, las hormigas son capaces de determinar de manera precisa todos los puntos de la brújula. Y conforme las hormigas corren a través de la arena ardiente, se detienen regularmente para tomar nota de los cambios de patrón en el cielo. Pero, ¿qué tanto cielo, se preguntó el profesor Venner, necesita ver la hormiga? Con este filtro anaranjado que vemos montado en este carrito, podemos destruir el patrón para la hormiga. Pero dejamos una pequeña abertura en el filtro para que el animal pueda ver un pequeño fragmento del patrón completo. Y nos sorprende ver que los animales siguen estando orientados, aun cuando la información está restringida a una zona tan pequeña del cielo. ¿Pero el cielo es lo único que usan las hormigas? Este experimento es para demostrar que las hormigas señalan con precisión la localización exacta de la entrada de su nido usando marcas visuales en el suelo. Estas marcas son muy obvias para que las recuerde una hormiga. La hormiga necesita hallar el camino de regreso a su nido. Seguido por su estudiante vigía, la hormiga zigzaguea a través del desierto conforme regresa a casa. Tiene un recuerdo de cómo se ve la entrada de su nido, un retrato visual almacenado en su cabeza. Busca constantemente igualar esta imagen con lo que en realidad ve. Y cuando logra igualarla, su casa no puede estar lejos. No todas las hormigas son depredadoras o buscadoras. Estas son las hormigas cortadoras de hojas de Centro y Sudamérica, y son una comunidad cultivadora, y cultivaban 50 millones de años antes de que lo hiciéramos nosotros. No cultivan las plantas cuyas hojas están en realidad cortando. No. Estas son plantas salvajes que crecen dentro de un radio de 180 metros del nido de las hormigas. Las hormigas cortan secciones de las hojas y las cargan, como velas, al nido. Ahí las hojas son entregadas a otras hormigas, que las limpian y las cortan en pedazos más pequeños. Son entonces masticadas para formar una mezcla, que es pasada a las hormigas más pequeñas abajo en lo profundo del subsuelo. Extienden la mezcla para que crezcan en ella hongos. Y estos hongos son lo que comen las hormigas. Los cultivadores atienden la mezcla con todo el cuidado de cultivadores humanos. La plantan, la fertilizan, la limpian, la cosechan y se la dan de comer a otras hormigas. Es una operación complicada y requiere de especialistas para ejecutarla. Hay una definitiva división del trabajo. Las hormigas más diminutas pasan todas sus vidas en las pequeñas y oscuras cámaras, plantando los hongos. Las que siguen son las compostoras. Después vienen las masticadoras. Las trabajadoras más grandes son las porteras, las hormigas del exterior que cortan las hojas y las cargan. Y después los soldados, que no laboran pero están presentes para cuidar el nido. Y la más grande es la fuente de todas las hormigas, la madre de la colonia, la reina. Cada individuo es creado para su papel, especialistas en una línea de ensamblaje que es supremamente eficiente. Muchas plantas producen veneno. Lo hacen para protegerse. Pero debido a que los hongos de las cortadoras de hojas son capaces de neutralizar el veneno de la mayoría de las plantas, las hormigas mismas llevarán casi cualquier cosa a su nido. Es una gran ventaja. Pueden cortar cualquier cosa que esté a la mano. Pero hay un mecanismo de seguridad.
Si acaso una planta produce un veneno que los hongos no pueden neutralizar, los porteros siempre tienen cuidado de estar presentes para separar caminos, para entregar a entradas separadas y a campos de cultivo separados. Entonces, si algo mortal llega a ser introducido al nido, solo afecta a una parte de la colonia. Y si parte de la colonia muere, no importa. La colonia simplemente se extiende en otra dirección. Otro problema potencial son los hongos salvajes. Las hormigas han creado las condiciones perfectas para su propia variedad doméstica. Para evitar que una especie salvaje invada y se apropie, aplican herbicidas. Provienen de las glándulas metapleurales, las mismas glándulas que todas las hormigas usan para suprimir a las bacterias. Los humanos también combaten a las bacterias, pero las bacterias mutan para resistir los antibióticos humanos casi tan rápido como los científicos pueden descubrir nuevos. ¿Pueden ayudar las hormigas? El profesor Andrew Beattie de la Universidad Macquarie de Australia piensa que sí. Comenzamos haciendo una pregunta muy sencilla y fuerte que es, ¿dónde creen que los antibióticos hubieran evolucionado? Y una respuesta es, entre animales que como nosotros, como los seres humanos, han evolucionado para vivir en sociedades altamente organizadas, donde las enfermedades contagiosas se propagan fácil y rápidamente. Y por supuesto, se aplica igualmente a personas y a hormigas. Uno de los grandes problemas de las hormigas, desde luego, es que la mayoría son muy pequeñas, y por eso buscamos a las más grandes para comenzar nuestra investigación, y la hormiga toro australiana es una de las más grandes del mundo. Esta hormiga, de 2,5 centímetros de largo, también tiene mandíbulas muy grandes y una picadura muy desagradable. Así que los investigadores tenían que idear una manera para mantener a todos fuera de peligro. Una hormiga toro salvaje está virtualmente libre de gérmenes. La naturaleza antibiótica del líquido que emana de sus glándulas metapleurales la mantiene libre de bacterias e infecciones de hongos y mucho más limpia que la piel humana. A pesar de que la hormiga toro es una hormiga grande, la apertura de la glándula metapleural es muy pequeña. Se requiere de un microscopio, una mano firme y una pipeta de vidrio microfino para extraer el líquido. Una vez que se ha recolectado suficiente líquido, la hormiga es devuelta intacta, si acaso aturdida, a su colonia. En el laboratorio, la secreción es probada en un número de insectos que causan enfermedades e infecciones en humanos. Se ha mostrado que mata bacterias que son resistentes a muchos antibióticos comunes. En un mundo donde es difícil hallar nuevos antibióticos, las hormigas parecen tener un futuro prometedor. Recientemente se ha corrido la voz acerca de nuestra investigación y recibí una llamada de una mujer aborigen que me contó una historia fascinante de la naturaleza. Cuando era niña, si se cortaba o se raspaba, su madre tomaba un pedazo de tela limpia y la arrojaba a un nido de hormigas toro. La agitaba y las ponía furiosas. Entonces, cuando la tela estaba cubierta de estos animales enfurecidos, la retiraba con un palo, la sacudía y entonces usaba la tela para vendar la herida. Esto claramente sugiere que ella entendía las propiedades curativas de las hormigas toro. Y desde este punto de vista, siento que nuestro descubrimiento es, de hecho, un redescubrimiento. Los nativos australianos llegaron por primera vez a este continente hace alrededor de 40.000 años. Algunos dicen que 80.000. Conocen la Tierra. Saben, por ejemplo, que las hormigas que recolectan néctar de los árboles mulgur tienen un secreto. Es un secreto que ayuda a las hormigas a sobrevivir a las arduas sequías, que es la mayor parte del tiempo, en el vasto interior de Australia. Almacenan el néctar mulgur en las ollas subterráneas. Ollas vivientes. Son hormigas cuya existencia sirve para un solo propósito: recibir el néctar de sus hermanas y llenar su abdomen con él.
No toman mucho néctar ellas mismas. Solo lo guardan y lo regurgitan cuando se necesita, colgando del techo de su nido como viñedos subterráneos. Y los nativos australianos saben cómo cosecharlas. Las mujeres buscan las señales reveladoras que les enseñaron sus abuelas, y cuando las ven en la superficie, escarban. Es un trabajo difícil. La tierra está seca y las hormigas de almacenaje, llamadas hormigas ollas de miel, están como a 1,20 m de profundidad. Se lleva horas a veces. Y gran destreza. Quien excava debe hacerlo a un lado de la cámara de almacenaje, no a través de él, lo cual la destruiría. Y las ollas de miel deben rescatarse gentilmente para no reventarlas. Un manejo cuidadoso asegura que pocas bolsas de miel se rompan. Finalmente, la energía invertida en excavar a las hormigas es probablemente mayor que la energía que se obtiene de comérselas. Pero este es un lugar en el que el azúcar natural es más raro que el uranio. Y donde sea que uno viva, a veces se requiere de un deleite. Un bosque inglés. No es el lugar más cálido del mundo, y las hormigas de madera que viven aquí deben construir sus nidos con esto en mente. Como insectos, las hormigas son animales de sangre fría, lo cual significa que su temperatura es igual a la del aire que las rodea. Pero las hormigas de madera tienen formas de romper esa regla. Usan la arquitectura, techado, mucho techado de agujas de pino, tallos de hojas y retoños, que para ellas son del tamaño de troncos de árboles. Apilan las cosas en un montículo de cerca de 1 metro de alto, amoldado de forma que absorba la mayor cantidad de calor del sol. Pero las hormigas tienen una manera de elevar la temperatura interior del montículo aún más. Cuando brilla el sol, las hormigas salen a tomar el sol. Absorben el calor y lo llevan abajo con ellas dentro del nido, usando sus cuerpos como pequeños radiadores. Las hormigas de madera convierten una pila de ramitas en un mundo con su propio clima independiente. Incluso hay variaciones internas, estando las partes más cálidas en el centro. Una de las razones por las que el calor es necesario es que las delicadas larvas deben conservarse a una temperatura más o menos constante de 23 grados centígrados, y conforme la temperatura del nido asciende y desciende y varía a lo largo del montículo, las hormigas nodrizas cargando las larvas deben perseguir esa temperatura perfecta de cámara a cámara. Lo que las hormigas de madera han hecho para sí mismas es abrir barreras naturales. Su sistema de calentamiento significa que pueden vivir en partes del mundo que por derecho son demasiado frías para las hormigas. Otro tipo de bosque, uno tropical, en Australia. Y colgando arriba, en la bóveda, hecho de hojas pegadas entre sí, hay un nido de hormigas cascabel. Adentro se ve como cualquier negocio usual de hormigas. Si no fuera por el piso verde, estas podrían ser cualquier hormiga bajo tierra. Excepto que, ¿qué son estas cosas grandes? No son larvas, al menos no de hormigas. Esta es la oruga de la pequeña mariposa azul del roble, y tiene un pequeño respiradero en su espalda. De él sale un nutritivo líquido llamado rocío de miel que las hormigas recolectan como granjeros de leche. Siendo útiles a las hormigas, las orugas obtienen su protección. Y no solo son útiles por su rocío de miel. Arriba en el techo, hay peligro. La oruga parece percibir a la araña. Hace señales en el piso de hojas. Las hormigas se alborotan y se preparan para la batalla, flexionándose y alistando sus armas. Se asoman para ver cuál es el peligro real. Una araña. Y entonces salen todas las mandíbulas a cubierta. La rocían y golpean la hoja, produciendo el sonido que les da a las hormigas cascabel su nombre.
Fuera araña. Parece haber algo entre las hormigas y las orugas. A las dos se les encuentra frecuentemente juntas. El Dr. Phil DeVries, de la Universidad de Oregon, ha estudiado las relaciones entre orugas y hormigas en todo el mundo. Lo interesante de las asociaciones entre orugas y hormigas es que se dan casi literalmente en todo el mundo, y las orugas de mariposas se asocian con las hormigas para obtener protección contra depredadores, sobre todo de insectos depredadores. Las orugas segregan un alimento para las hormigas, y es la manera en que pagan por su protección. Es como si tuvieras un guardaespaldas, tienes que pagarle a tu guardaespaldas para que te proteja. Pero el problema aquí es, si eres una oruga y produces una recompensa, ¿qué detiene a la hormiga de simplemente decir muchas gracias, darse la vuelta y regresar a su nido? Una de las cosas más fascinantes que usan las orugas para mantener a las hormigas con ellas es que producen un llamado. Hay orugas cantantes. Y tenemos orugas cantándoles a las hormigas, y los sonidos que producen son atractivos para las hormigas. Lo extraño de estos sonidos es que nosotros no podemos escucharlos. Los sonidos que producen las orugas no viajan como sonido a través del aire, sino como vibraciones a través del tallo sólido de la planta. Las hormigas detectan las vibraciones usando sensores únicos en sus patas. Nosotros requerimos de un micrófono especial. Entonces, por ejemplo, esta oruga. Si la levantamos y la colocamos en esta membrana que tengo aquí, no escuchamos nada ahora, pero usando un micrófono muy sensible, como escucharán, produce un llamado. Pueden fácilmente escuchar a la oruga cantando. Ahora piénsenlo. ¿A cuántas orugas han escuchado? Y lo bonito es que cada mañana hay todo un coro de llamados de orugas que nadie escucha. Fue mientras trabajaba en Panamá, en un grupo particular de mariposas, que Phil DeVries descubrió por primera vez cómo las orugas hacían sus llamados. Se dio cuenta de que tenían dos apéndices como varillas arriba de su cabeza, metidos en su cuello, llamadas papilas vibratorias. Estas golpean arriba y abajo, encima de la cabeza, y la cabeza misma entra y sale. Las papilas tienen anillos pronunciados y se mueven sobre pequeñas protuberancias como plectros de guitarra en la cabeza de la oruga. Me recordó inmediatamente a esto, al instrumento sudamericano de salsa llamado güiro. La oruga tiene ranuras profundas en el apéndice, como en el güiro, y simplemente recorre la cabeza de arriba a abajo, produciendo el llamado. Las orugas con sus llamados, efectivamente, engañan a las hormigas, porque las orugas están hablando en el lenguaje de las hormigas. Y si hay orugas en la luna que se asocian con las hormigas, seguramente también hacen llamados. Así que las orugas le hablan a las hormigas, y las hormigas las protegen y las ordeñan. Es un buen trato para ambas. Excepto que de alguna manera la relación entre esta oruga y las hormigas cascabel ha desarrollado un extraño giro. La oruga se come las larvas de las hormigas. La mayoría de las orugas comen hojas, y en cierta manera, afortunadamente, esta no lo hace, porque si lo hiciera, las hormigas literalmente se quedarían sin casa y hogar. Pero sí resulta extraño que lo que viene siendo tu vaca se cene a tus hijos. Sin embargo, ha sucedido durante millones de años, y ambas especies, obviamente, han sobrevivido. Hormigas tejedoras australianas, y una araña normalmente temible que ha pisado la hoja equivocada. A las hormigas no les importa qué reputación tiene una criatura. Si se acerca demasiado a su nido, es simplemente causa y resultado. Atacan y, prendiéndose de la hoja con garras especiales en sus patas, sujetan a la víctima, la escarban y se la llevan a su nido. Lo que permite a las hormigas comportarse de esta manera en perfecta cooperación es que todas tienen exactamente la misma respuesta instintiva al mismo tipo de eventos. Están programadas. Es su fuerza, pero a veces también es su debilidad.
Y esta pequeña araña Tomicid, que parece insignificante junto a la araña que las hormigas acaban de desmantelar, sabe cómo entorpecer el programa de las hormigas. No solo huele como una hormiga tejedora, también se parece bastante a una. Las hormigas toleran su presencia. Esta araña no hace telarañas, tiene otras formas de cazar. La mordida letal. Y la espera paciente. Las hormigas, con su organización social, pueden ser las depredadoras más efectivas sobre la Tierra, pero cruzando sus cables, son incautas. Algunos tipos de hormigas, sin embargo, nunca son ingenuas. Ningún depredador se metería con estas hormigas. Hormigas militares. Hay cerca de 500.000 de ellas en este vivaje. La colonia completa, incluyendo en alguna parte de en medio a la reina. En marcha. Estas hormigas apenas pueden ver. Ciegamente siguiendo los caminos químicos trazados por sus compañeros de nido, toman cualquier cosa comestible en su camino. Y hay muy poco que cualquiera pueda hacer al respecto. Se podría decir que son una chusma, pero más organizadas, y más como una solamente. Para las avispas que observan el pillaje de su nido, esta colonia podría ser una gran amiba con zarcillos expandiéndose a través del bosque. Pero más que una amiba también, porque cada una de estas hormigas tiene un cerebro. No un cerebro muy grande, pero todo su poder de procesamiento unido les da una especie de inteligencia colectiva. ¿Es eso lo que son las hormigas? ¿Un gran cerebro con muchas patas? Profesor Nigel Franks. Creo que lo que más impresiona a la gente de las hormigas es lo increíblemente bien organizadas que están a un nivel colectivo, a nivel de colonia, y lo increíblemente determinadas que parecen ser. La gente piensa que deben estar tan bien organizadas como nosotros, pero aún más. En otras palabras, que deben tener un control jerárquico realmente rígido, con alguien clave que decide lo que todos deben hacer y teniendo una especie de cadena de mando, diciéndoles a las obreras lo que deben hacer. Pero la mayoría de las hormigas, al parecer, están organizadas de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Ni una sola hormiga está al mando. Los individuos se organizan a sí mismos. Es casi como una anarquía que funciona. Es una estrategia evolutiva formidable. Pienso que lo interesante de las hormigas militares es que quizá es más posible que ellas comiencen a experimentar conmigo antes de que yo empiece a experimentar con ellas. Así que lo que decidí fue observar a una especie muy contrastante. Y las Deptotórax son la especie ideal para tener un buen laboratorio. Las tenemos anidando entre placas de vidrio aquí en una cavidad muy pequeña. Y lo hermoso de esto es que podemos observar a todas las hormigas por un tiempo y realmente estudiar toda su conducta con gran detalle. Y son hormigas realmente muy bonitas. Es decir, para percibir su escala, a veces imagino que sería agradable tener a una colonia de ellas en un reloj si uno retirara todos los mecanismos del reloj. Una colonia fácilmente podría caber en un espacio así. Lo que nos interesa en este experimento es cómo una colonia encuentra un nuevo nido y cómo realiza todas sus operaciones para mudarse a él. Lo que hacemos es simplemente vaciar una colonia sobre esta plataforma donde no existe posibilidad alguna de andar. Una exploradora encontrará el puente y lo cruzará.
De hecho, caminará dentro de este hermoso hogar ideal de este lado y si le agrada, regresará con todas sus compañeras de nido y lo que hará es bastante extraordinario. Recogerá a una obrera, la cargará todo el camino sobre el puente y ambas revisarán el nuevo hogar. Si ambas están a gusto, será como una avalancha de nieve hasta tener una enorme corriente de tráfico de la vieja colonia a la nueva. Cuando toda la colonia está a salvo dentro del nuevo nido, algunas de las obreras comienzan a construir un muro protector a lo largo de la entrada. Los granos de arena se vuelven grandes bloques en las mandíbulas de estas pequeñas hormigas. Cada hormiga se entrega a lo que llamo una conducta de maquinaria pesada, donde empujan cada bloque y lo encajan en el muro. En esencia, han construido un muro de retención muy hermoso y lo han colocado justo en el lugar correcto. Aun cuando esto pudiera parecer algo muy extraño, como para que lo observara un científico, estamos viendo cómo la conducta individual escala hacia algo mucho más impresionante. Y en realidad pienso que es un principio mayor en toda la biología. Ver cómo la simplicidad en un nivel genera mayor sofisticación a un nivel más elevado. Las hormigas son supremamente organizadas. Sin embargo, no hay jerarquías. Ninguna hormiga está al mando. Su organización es única. Las hormigas están siempre en la raíz de los problemas que intentan resolver. Cada hormiga es parte del proceso de tomas de decisiones. Es la manera en que han resuelto problemas durante 100 millones de años. Las hormigas realmente son los insectos milenarios máximos. La hoja con garras especiales en sus patas sujetan a la víctima, la escarban y se la llevan a su nido. Lo que permite a las hormigas comportarse de esta manera en perfecta cooperación es que todas tienen exactamente la misma respuesta instintiva al mismo tipo de eventos. Están programadas. Es su fuerza, pero a veces también es su debilidad. Y esta pequeña araña Tomicid, que parece insignificante junto a la araña que las hormigas acaban de desmantelar, sabe cómo entorpecer el programa de las hormigas. No solo huele como una hormiga tejedora, también se parece bastante a una. Las hormigas toleran su presencia. Esta araña no hace telarañas, tiene otras formas de cazar. La mordida letal. Y la espera paciente. Las hormigas, con su organización social, pueden ser las depredadoras más efectivas sobre la Tierra, pero cruzando sus cables, son incautas. Algunos tipos de hormigas, sin embargo, nunca son ingenuas. Ningún depredador se metería con estas hormigas. Hormigas militares. Hay cerca de 500,000 de ellas en este vivaje. La colonia completa, incluyendo en alguna parte de en medio a la reina. En marcha. Estas hormigas apenas pueden ver. Ciegamente siguiendo los caminos químicos trazados por sus compañeros de nido, toman cualquier cosa comestible en su camino.
Y hay muy poco que cualquiera pueda hacer al respecto. Se podría decir que son una chusma, pero más organizada colectiva. ¿Es eso lo que son las hormigas? ¿Un gran cerebro con muchas patas? Profesor Nigel Franks. Creo que lo que más impresiona a la gente de las hormigas es lo increíblemente bien organizadas que están a un nivel colectivo, a nivel de colonia, y lo increíblemente determinadas que parecen ser. La gente piensa que deben estar tan bien organizadas como nosotros, pero aún más. En otras palabras, que deben tener un control jerárquico realmente rígido, con alguien clave que decide lo que todos deben hacer y teniendo una especie de cadena de mando, diciéndoles a las obreras lo que deben hacer. Pero la mayoría de las hormigas, al parecer, están organizadas de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Ni una sola hormiga está al mando. Los individuos se organizan a sí mismos. Es casi como una anarquía que funciona. Es una estrategia evolutiva formidable. Pienso que lo interesante de las hormigas militares es que quizá es más posible que ellas comiencen a experimentar conmigo antes de que yo empiece a experimentar con ellas. Así que lo que decidí fue observar a una especie muy contrastante. Y las Leptotórax son la especie ideal para tener un buen laboratorio. Las tenemos anidando entre placas de vidrio aquí en una cavidad muy pequeña. Y lo hermoso de esto es que podemos observar a todas las hormigas por un tiempo y realmente estudiar toda su conducta con gran detalle. Y son hormigas realmente muy bonitas. Es decir, para percibir su escala, a veces imagino que sería agradable tener a una colonia de ellas en un reloj si uno retirara todos los mecanismos del reloj. Una colonia fácilmente podría caber en un espacio así. Lo que nos interesa en este experimento es cómo una colonia encuentra un nuevo nido y cómo realiza todas sus operaciones para mudarse a él. Lo que hacemos es simplemente vaciar una colonia sobre esta plataforma donde no existe posibilidad alguna de andar. Una exploradora encontrará el puente y lo cruzará. De hecho, caminará dentro de este hermoso hogar ideal de este lado y si le agrada, regresará con todas sus compañeras de nido y lo que hará es bastante extraordinario. Recogerá a una obrera, la cargará todo el camino sobre el puente y ambas revisarán el nuevo hogar. Si ambas están a gusto, será como una avalancha de nieve hasta tener una enorme corriente de tráfico de la vieja colonia a la nueva. Cuando toda la colonia está a salvo dentro del nuevo nido, algunas de las obreras comienzan a construir un muro protector a lo largo de la entrada. Los granos de arena se vuelven grandes bloques en las mandíbulas de estas pequeñas hormigas. Cada hormiga se entrega a lo que llamo una conducta de maquinaria pesada, donde empujan cada bloque y lo encajan en el muro. Algunos tipos de hormigas, sin embargo, nunca son ingenuas. Ningún depredador se metería con estas hormigas. Hormigas militares. Hay cerca de 500,000 de ellas en este vivaje. La colonia completa, incluyendo en alguna parte de en medio a la reina. En marcha. Estas hormigas apenas pueden ver. Ciegamente siguiendo los caminos químicos trazados por sus compañeros de nido, toman cualquier cosa comestible en su camino. Y hay muy poco que cualquiera pueda hacer al respecto. Se podría decir que son una chusma, pero más organizadas, y más como una solamente. Para las avispas que observan el pillaje de su nido, esta colonia podría ser una gran amiba con zarcillos expandiéndose a través del bosque. Pero más que una amiba también, porque cada una de estas hormigas tiene un cerebro. No un cerebro muy grande, pero todo su poder de procesamiento unido les da una especie de inteligencia colectiva. ¿Es eso lo que son las hormigas? ¿Un gran cerebro con muchas patas? Profesor Nigel Franks. Creo que lo que más impresiona a la gente de las hormigas es lo increíblemente bien organizadas que están a un nivel colectivo, a nivel de colonia, y lo increíblemente determinadas que parecen ser. La gente piensa que deben estar tan bien organizadas como nosotros, pero aún más. En otras palabras, que deben tener un control jerárquico realmente rígido, con alguien clave que decide lo que todos deben hacer y teniendo una especie de cadena de mando, diciéndoles a las obreras lo que deben hacer. Pero la mayoría de las hormigas, al parecer, están organizadas de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Ni una sola hormiga está al mando. Los individuos se organizan a sí mismos. Es casi como una anarquía que funciona.
Es una estrategia evolutiva formidable. Pienso que lo interesante de las hormigas militares es que quizá es más posible que ellas comiencen a experimentar conmigo antes de que yo empiece a experimentar con ellas. Así que lo que decidí fue observar a una especie muy contrastante. Y las Leptotórax son la especie ideal para tener un buen laboratorio. Las tenemos anidando entre placas de vidrio aquí en una cavidad muy pequeña. Y lo hermoso de esto es que podemos observar a todas las hormigas por un tiempo y realmente estudiar toda su conducta con gran detalle. Y son hormigas realmente muy bonitas. Es decir, para percibir su escala, a veces imagino que sería agradable tener a una colonia de ellas en un reloj si uno retirara todos los mecanismos del reloj. Una colonia fácilmente podría caber en un espacio así. Lo que nos interesa en este experimento es cómo una colonia encuentra un nuevo nido y cómo realiza todas sus operaciones para mudarse a él. Lo que hacemos es simplemente vaciar una colonia sobre esta plataforma donde no existe posibilidad alguna de andar. Hormigas del desierto mientras buscan alimento. Debe hacerse a la hora más calurosa del día, porque es la única hora en que salen las hormigas. Lo que muestra es que cuando una hormiga está buscando alimento, serpentea y se detiene regularmente. Pero cuando haya algo, se dirige a casa en línea recta. Entonces, ¿cómo sabe en dónde está su casa? Recuerden que no hay camino químico para recordarle la dirección. El profesor Venner ha estudiado a las hormigas Cataglyphis durante 20 años, desarrollando su teoría de que tiene algo que ver con la luz. Y es más, tiene algo que ver con el cielo. El filtro anaranjado con ruedas del profesor Venner altera la forma en que la hormiga ve el cielo. Lo que hago aquí es investigar cómo las hormigas hallan su orientación a casa. Para esto deben usar una brújula de manera similar a como nosotros usamos una brújula magnética para hallar nuestra orientación a casa. Pero las hormigas usan una brújula de luz celeste, una brújula basada en un patrón en el cielo que es invisible para nosotros. Si uno ve al cielo, para uno es uniformemente azul. Pero la hormiga ve un patrón, una estructura en el cielo, y esta estructura se llama físicamente el patrón de luz polarizada. Usando su sistema de navegación por luz celeste, las hormigas son capaces de determinar de manera precisa todos los puntos de la brújula. Y conforme las hormigas corren a través de la arena ardiente, se detienen regularmente para tomar nota de los cambios de patrón en el cielo. Pero, ¿qué tanto cielo, se preguntó el profesor Venner, necesita ver la hormiga? Con este filtro anaranjado que vemos montado en este carrito, podemos destruir el patrón para la hormiga. Pero dejamos una pequeña abertura en el filtro para que el animal pueda ver un pequeño fragmento del patrón completo. Y nos sorprende ver que los animales siguen estando orientados, aun cuando la información está restringida a una zona tan pequeña del cielo. ¿Pero el cielo es lo único que usan las hormigas? Este experimento es para demostrar que las hormigas señalan con precisión la localización exacta de la entrada de su nido usando marcas visuales en el suelo. Estas marcas son muy obvias para que las recuerde una hormiga. La hormiga necesita hallar el camino de regreso a su nido. Seguido por su estudiante vigía, la hormiga zigzaguea a través del desierto conforme regresa a casa. Tiene un reto a hacer descubiertas. El grupo más grande y abundante es el de las hormigas Phaidoli. Durante los últimos 10 años, el profesor Wilson ha estudiado, dibujado y descrito las 625 especies que conforman este grupo. Más de la mitad son nuevas especies, y él es la primera persona en observarlas realmente a detalle. Entre ellas, ha descubierto hormigas con adaptaciones extrañas y maravillosas. Permítanme darles un ejemplo. Dos de las especies que estoy describiendo ahora tienen características anatómicas que son simplemente asombrosas. Esta es una especie que tiene 5, cuéntenlos, 5 cuernos al frente de su cabeza.
Los utiliza, supongo, como un dispositivo magullador. Son dos cuernos que salen de aquí, otros dos que salen de acá y uno que sale de la nariz, en medio. Esto fue tan inusual que la nombré Phaidoli mirabilis, la Phaidoli milagrosa. Quizá exageré un poco, pero pensé que era una realmente maravillosa. Aquí hay otra. Esta especie tiene cabeza en forma de plato. Es totalmente diferente de esta otra. Tiene grandes cerdas alrededor de toda la cabeza, pero que salen alrededor de la boca como un bigote. A esta decidí llamarla Phaidol mistax. Mistax significa bigote, la Phaidol con bigote. Acérquense lo suficiente a una hormiga y podrían casi ser de otro planeta. Han evolucionado formas y estructuras más allá de la imaginación humana. Lo que todas las hormigas tienen en común es la sociedad. Estas son hormigas de madera. Son forrajeras, depredadoras, que salen, buscan alimento y lo traen de regreso al nido. A pesar de que cada hormiga es fuerte, capaz de cargar el doble de su peso corporal, muchas de las presas son demasiado grandes para una sola hormiga, en cuyo caso hay trabajo en equipo. No es el tamaño, no es la velocidad, ni siquiera es la fuerza lo que hace a las hormigas lo que son. Es esto, el trabajo en equipo, cientos de miles de insectos que cooperan, esparciéndose a través del suelo selvático, como un enorme tracto digestivo, al mundo. Es un sofisticado lenguaje de olor, un vocabulario completo de señales y mensajes químicos. Las hormigas detectan olores en una forma que es obvia cuando lo piensa uno, y lo hacen con sus sensores, las antenas. Estos apéndices en la cabeza que están constantemente en movimiento, barriendo atrás y adelante, arriba y abajo. Están encrespados con órganos de olfato muy sofisticados para detectar un amplio rango de rastros mínimos de sustancias químicas. Pueden barrer las antenas dentro y fuera de campos de olor y saber hacia dónde dirigirse, dependiendo de dónde viene el olor, y son muy sofisticadas en distinguir grandes números de sustancias químicas de esa manera. Un uso para el exquisito sentido del olfato es distinguir a un local de un intruso. Todos los miembros de esta colonia de hormigas tejedoras huelen igual. Hormigas tejedoras de otras colonias, a pesar de ser de la misma especie y verse exactamente iguales, huelen sutilmente diferente. Lo que le sucede a una hormiga con esa diferencia no es sutil. No importa cómo te ves, siempre y cuando tengas ese olor de membresía. Un hecho que la araña brincadora aprovecha para alimentarse. Ha desarrollado la habilidad para imitar el olor de la colonia de hormigas tejedoras con las que vive. Puede entonces rondar libremente entre las hormigas, escogiendo y eligiendo comidas jugosas. Las larvas gordas y suaves son las mejores. Una hormiga tejedora confronta lo que, hasta donde le concierne, es una de sus hermanas. La hormiga solo cumple su trabajo de cargar una larva de un lugar a otro. Pero he aquí una hormiga hermana que es más grande y fuerte de lo que debiera ser. Y haciendo algo que no debería estar haciendo. Pero el olor es genuino, y aunque hay causa para confusión, no la hay para alarma. Sin embargo, a pesar del falsificador ocasional, el olor es abrumantemente útil para una hormiga. Excepto aquí. No sirve de nada en el Sahara Oriental, donde los olores delicados son instantáneamente quemados por el sol.
Pero eso no detiene a estas hormigas, llamadas cataglifis, de forrajear. Nada las detiene, ni temperaturas de 54, pero más organizadas, y más como una sola mente. Para las avispas que observan el pillaje de su nido, esta colonia podría ser una gran amiba con zarcillos expandiéndose a través del bosque. Pero más que una amiba también, porque cada una de estas hormigas tiene un cerebro. No un cerebro muy grande, pero todo su poder de procesamiento unido les da una especie de inteligencia colectiva. ¿Es eso lo que son las hormigas? ¿Un gran cerebro con muchas patas? Profesor Nigel Franks. Creo que lo que más impresiona a la gente de las hormigas es lo increíblemente bien organizadas que están a un nivel colectivo, a nivel de colonia, y lo increíblemente determinadas que parecen ser. La gente piensa que deben estar tan bien organizadas como nosotros, pero aún más. En otras palabras, que deben tener un control jerárquico realmente rígido, con alguien clave que decide lo que todos deben hacer y teniendo una especie de cadena de mando, diciéndoles a las obreras lo que deben hacer. Pero la mayoría de las hormigas, al parecer, están organizadas de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Ni una sola hormiga está al mando. Los individuos se organizan a sí mismos. Es casi como una anarquía que funciona. Es una estrategia evolutiva formidable. Pienso que lo interesante de las hormigas militares es que quizá es más posible que ellas comiencen a experimentar conmigo antes de que yo empiece a experimentar con ellas. Así que lo que decidí fue observar a una especie muy contrastante. Y las Leptotórax son la especie ideal para tener un buen laboratorio. Las tenemos anidando entre placas de vidrio aquí en una cavidad muy pequeña. Y lo hermoso de esto es que podemos observar a todas las hormigas por un tiempo y realmente estudiar toda su conducta con gran detalle. Y son hormigas realmente muy bonitas. Es decir, para percibir su escala, a veces imagino que sería agradable tener a una colonia de ellas en un reloj si uno retirara todos los mecanismos del reloj. Una colonia fácilmente podría caber en un espacio así. Lo que nos interesa en este experimento es cómo una colonia encuentra un nuevo nido y cómo realiza todas sus operaciones para mudarse a él. Lo que hacemos es simplemente vaciar una colonia sobre esta plataforma donde no existe posibilidad alguna de andar. Una exploradora encontrará el puente y lo cruzará. De hecho, caminará dentro de este hermoso hogar ideal de este lado y si le agrada, regresará con todas sus compañeras de nido y lo que hará es bastante extraordinario. Recogerá a una obrera, la cargará todo el camino sobre el puente y ambas revisarán el nuevo hogar. Si ambas están a gusto, será como una avalancha de nieve hasta tener una enorme corriente de tráfico de la vieja colonia a la nueva. Cuando toda la colonia está a salvo dentro del nuevo nido, algunas de las obreras comienzan a... Una de las fuerzas de una colonia de hormigas es lo dispensable de cada hormiga individual. Matar a una colonia, matando a las trabajadoras, es más que imposible. Pero una hormiga de la colonia es absolutamente vital. La reina. Utilizando el esperma que almacenó cuando se apareó, es la madre de todos y el futuro de todos. Una máquina manufacturera de hormigas, a la cabeza de una cinta transportadora de huevecillos. Los huevecillos son cuidados por las trabajadoras nodrizas. Estos huevecillos de hormigas de madera permanecen pegados para ser cargados fácilmente como un bulto. La criatura que emerge de un huevecillo de hormiga no se parece en nada a una hormiga. Lo que empolla es la forma de una larva de hormiga. La etapa de bebé, una máquina comedora diseñada exclusivamente para crecer. Y conforme crece, desecha su piel para revelar una nueva piel por debajo. Esto sucede 3 o 4 veces hasta que termina de comer y la larva se prepara para la siguiente etapa de su vida. Esta es la crisálida, y desarrollándose dentro de la bolsa de dormir de seda protectora está una hormiga reconocible. A lo largo de todo este proceso, las hormigas nodrizas cuidan de sus hermanas menores, produciendo una corriente estable de trabajadoras hembras frescas, pero estériles. Pero una vez al año, cada año, producen otro tipo de hormiga. Hormigas con alas. Hormigas capaces de sexo. Son los machos y hembras fértiles que dispersarán la herencia de la colonia más allá de este nido. Son las que hacen invencibles a las hormigas.
Un día de julio en el norte de Arizona. Una colonia de hormigas cosechadoras está haciendo lo que todas las colonias hormigas cosechadoras en el norte de Arizona están haciendo hoy. Están lanzando. La casta real, una vez al año, surge del suelo y comienza a volar para buscar a individuos de otras colonias y aparearse. Es una revoltura, mientras los machos batallan para fertilizar a las jóvenes reinas potenciales. Y entonces, habiendo hecho lo único que tenían que hacer en la vida, los machos mueren. Todos. Las jóvenes reinas también mueren en grandes cantidades, pero algunas encuentran justo el tipo de suelo fresco, escarban y comienzan a poner huevecillos que darán lugar a nuevas colonias. ¿Cómo llegó a ser un sistema como este? Alguna vez, en los primeros días de la Tierra, los insectos eran los únicos animales falsificador ocasional. El olor es abrumantemente útil para una hormiga. Excepto aquí. No sirve de nada en el Sahara Oriental, donde los olores delicados son instantáneamente quemados por el sol. Pero eso no detiene a estas hormigas, llamadas cataglyphis, de forrajear. Nada las detiene, ni temperaturas de 54 grados centígrados, ni la arena ardiente. Las hormigas buscan criaturas que han sucumbido al agotamiento por calor. Cuando encuentran el alimento, la hormiga debe volver a casa lo más rápido posible para evitar una muerte similar. Perderse podría ser letal. Pero ¿cómo encuentran su camino? Eso es lo que este equipo de estudiantes de la Universidad de Zúrich, bajo la supervisión del profesor Rüdiger Wenner, intentan averiguar. Pudiera parecer que se preparan para un gigantesco juego de ajedrez. Pero en realidad es como una gigantesca hoja cuadriculada. Y es usada para seguir y registrar a las hormigas del desierto mientras buscan alimento. Debe hacerse a la hora más calurosa del día, porque es la única hora en que salen las hormigas. Lo que muestra es que cuando una hormiga está buscando alimento, serpentea y se detiene regularmente. Pero cuando haya algo, se dirige a casa en línea recta. Entonces, ¿cómo sabe en dónde está su casa? Recuerden que no hay camino químico para recordarle la dirección. El profesor Wenner ha estudiado a las hormigas cataglyphis durante 20 años, desarrollando su teoría de que tiene algo que ver con la luz. Y es más, tiene algo que ver con el cielo. El filtro anaranjado con ruedas del profesor Wenner altera la forma en que la hormiga ve el cielo. Lo que hago aquí es investigar cómo las hormigas hallan su orientación a casa. Para esto deben usar una brújula de manera similar a como nosotros usamos una brújula magnética para hallar nuestra orientación a casa. Pero las hormigas usan una brújula de luz celeste, una brújula basada en un patrón en el cielo que es invisible para nosotros. Si uno ve al cielo, para uno es uniformemente azul. Pero la hormiga ve un patrón, una estructura en el cielo, y esta estructura se llama físicamente el patrón de luz polarizada. Usando su sistema de navegación por luz celeste, las hormigas son capaces de determinar de manera precisa todos los puntos de la brújula. Y conforme las hormigas corren a través de la arena ardiente, se detienen regularmente para tomar nota de los cambios de patrón en el cielo. Pero, ¿qué tanto cielo, se preguntó el profesor Wenner, necesita ver la hormiga? Con este filtro anaranjado que vemos montado en este carrito, podemos destruir el patrón para la hormiga. Pero dejamos una pequeña abertura en el filtro para que el animal pueda ver un pequeño fragmento. No solo huele como una hormiga tejedora, también se parece bastante a una. Las hormigas toleran su presencia. Esta araña no hace telarañas, tiene otras formas de cazar. La mordida letal. Y la espera paciente.
Las hormigas, con su organización social, pueden ser las depredadoras más efectivas sobre la Tierra, pero cruzando sus cables, son incautas. Algunos tipos de hormigas, sin embargo, nunca son ingenuas. Ningún depredador se metería con estas hormigas. Hormigas militares. Hay cerca de 500.000 de ellas en este vivaje. La colonia completa, incluyendo en alguna parte de en medio a la reina. En marcha. Estas hormigas apenas pueden ver. Ciegamente siguiendo los caminos químicos trazados por sus compañeros de nido, toman cualquier cosa comestible en su camino. Y hay muy poco que cualquiera pueda hacer al respecto. Se podría decir que son una chusma, pero más organizadas, y más como una sola mente. Para las avispas que observan el pillaje de su nido, esta colonia podría ser una gran amiba con zarcillos expandiéndose a través del bosque. Pero más que una amiba también, porque cada una de estas hormigas tiene un cerebro. No un cerebro muy grande, pero todo su poder de procesamiento unido les da una especie de inteligencia colectiva. ¿Es eso lo que son las hormigas? ¿Un gran cerebro con muchas patas? Profesor Nigel Franks. Creo que lo que más impresiona a la gente de las hormigas es lo increíblemente bien organizadas que están a un nivel colectivo, a nivel de colonia, y lo increíblemente determinadas que parecen ser. La gente piensa que deben estar tan bien organizadas como nosotros, realmente rígido, con alguien clave que decide lo que todos deben hacer y teniendo una especie de cadena de mando, diciéndoles a las obreras lo que deben hacer. Pero la mayoría de las hormigas, al parecer, están organizadas de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Ni una sola hormiga está al mando. Los individuos se organizan a sí mismos. Es casi como una anarquía que funciona. Es una estrategia evolutiva formidable. Pienso que lo interesante de las hormigas militares es que quizá es más posible que ellas comiencen a experimentar conmigo antes de que yo empiece a experimentar con ellas. Así que lo que decidí fue observar a una especie muy contrastante. Y las Leptotórax son la especie ideal para tener un buen laboratorio. Las tenemos anidando entre placas de vidrio aquí en una cavidad muy pequeña. Y lo hermoso de esto es que podemos observar a todas las hormigas por un tiempo y realmente estudiar toda su conducta con gran detalle. Y son hormigas realmente muy bonitas. Es decir, para percibir su escala, a veces imagino que sería agradable tener a una colonia de ellas en un reloj si uno retirara todos los mecanismos del reloj. Una colonia fácilmente podría caber en un espacio así. Lo que nos interesa en este experimento es cómo una colonia encuentra un nuevo nido y cómo realiza todas sus operaciones para mudarse a él. Lo que hacemos es simplemente vaciar una colonia sobre esta plataforma donde no existe posibilidad alguna de andar. Una exploradora encontrará el puente y lo cruzará. De hecho, caminará dentro de este hermoso hogar ideal de este lado y si le agrada, regresará con todas sus compañeras de nido y lo que hará es bastante extraordinario. Recogerá a una obrera, la cargará todo el camino sobre el puente y ambas revisarán el nuevo hogar. Si ambas están a gusto, será como una avalancha de nieve hasta tener una enorme corriente de tráfico de la vieja colonia a la nueva. Cuando toda la colonia está a salvo dentro del nuevo nido, algunas de las obreras comienzan a construir un muro protector a lo largo de la entrada. Los granos de arena se vuelven grandes bloques en las mandíbulas de estas pequeñas hormigas. Cada hormiga se entrega a lo que llamo una conducta de maquinaria pesada, donde empujan cada bloque y lo encajan en el muro. En esencia, han construido un muro de retención muy hermoso y lo han colocado justo en el lugar correcto. Aun cuando esto pudiera parecer algo muy extraño, como para que lo observara un científico, estamos viendo cómo la conducta individual escala hacia algo mucho más impresionante. Y en realidad pienso que es un principio mayor en toda la biología. Ver cómo la simplicidad en un nivel genera mayor sofisticación a un nivel más elevado.